Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en una emisión más para platicar en esta ocasión de un problema de salud, un problema pues que está ocasionando hasta cierto punto cierto nivel de caos, quizás de paranoia entre la gente. Entonces, pues vamos a tratar de desmenuzar un poco el tema del sarampión, por qué está preocupando tanto en estos momentos los contagios que se están presentando en el país, y para ello hemos invitado al doctor Juan Antonio Felipe del Río Martínez, médico cirujano y partero, director del Departamento de Ciencias de la Salud de aquí, de nuestra casa de estudios, la Universidad Iberoamericana Torreón. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días a todos. Agradezco de verdad la invitación que me hiciste para este programa. No, al contrario, el gusto es nuestro de tenerlo aquí en la mesa de Cara a Cara. A ver, hay una realidad que es un resurgimiento, si se puede llamar así, del sarampión en México. Más de 9,000 casos registrados en 2025 y lo que va del 2026, según los datos de la Secretaría de Salud Federal. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Cuál es el panorama sobre el sarampión? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, emitió recientemente una alerta, sí, lo que se conoce como una alerta epidemiológica. Es un llamado urgente a toda la comunidad de Latinoamérica, pues para que extremen precauciones en cuanto a la contención de los brotes que se han tenido de sarampión. Uh-huh. La realidad es que sí ha habido un incremento muy significativo durante todo el 2025, particularmente de la mitad del año hacia adelante, y el comportamiento de la enfermedad en las primeras semanas del 2026 pues no ha sido nada bueno. Sí, para nada. Hemos tenido aproximadamente alrededor de 700, 800 casos en las 3 primeras semanas del mes de enero aquí en México, y bueno, pues eso es algo preocupante. No es una situación de alarma, pero sí es un llamado uh-huh. que hacen las organizaciones pues a que la Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud pues cerremos filas para tratar de contener ese incremento y evitar pues que se vaya a transformar en algo mayor. Sí, a ver, para explicarle a la audiencia, y como si se tratara de explicarle a un pequeño de 8 o 9 años, ¿qué es el sarampión? ¿No? ¿Cómo se contagia y por qué es importante contener su brote? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral, de tipo viral, que se contagia básicamente por las gotitas que están suspendidas en el aire cuando la persona estornuda, tose, habla. Uh-huh. Y bueno, pues esa vía es una vía peligrosa, pues porque todos estamos expuestos siempre a estar en contacto con ese tipo de partículas, particularmente cuando estamos en lugares en donde hay mucha gente, en lugares cerrados, cuando viajamos o cuando estamos en eventos masivos. Ahora, es una enfermedad que se caracteriza básicamente por la aparición de fiebre primero, malestar general, escurrimiento nasal, como si fuera un cuadro gripal, pero que se va a la que se le van agregando otras manifestaciones. Sí. Puede haber conjuntivitis, es decir, enrojecimiento de los ojos, uh-huh. y luego aparece el brote, el exantema que se llama, que es como si fuera un salpullido, pero generalizado, es decir, ronchitas en todo el cuerpo. Uh-huh. Puede acompañarse también de dolores articulares, particularmente cuando se presenta en personas un poquito más grandes. Uh-huh. Pero el problema del sarampión pues es que es muy altamente contagioso. Uh-huh. Y el contagio se da antes de que aparezcan los primeros síntomas. O sea, puede haber contagio 4 días antes de que aparezca el exantema, es decir, las ronchas y todas las manifestaciones que te comenté,
y hasta 4 días después, una vez que aparecen las ronchas. Ahora, tiene una enfermedad que es prima hermana, que es la rubiola, que también se puede confundir con el sarampión. La única diferencia es que la rubiola puede ser contagiosa 7 días antes y 7 días después. Uh-huh. Y entonces la recomendación es que si tenemos a una persona o a un niño o a un joven en donde sospechamos por los datos clínicos que te acabo de comentar, sí, que tiene sarampión, pues lo tenemos que confinar al menos 2 semanas, ¿sí? Uh-huh. Para evitar ese contagio 7 días antes de que aparezcan los síntomas y 7 días después. Sí, sí, y es una enfermedad con una tasa alta de letalidad. No es, generalmente es una enfermedad que puede tener complicaciones. Sí. Sí puede tener complicaciones, en algunos casos hay complicaciones auditivas, en otros hay complicaciones respiratorias. Tradicionalmente no es una enfermedad que tenga una enorme letalidad. Uh-huh. Sin embargo, en el brote que estamos teniendo actualmente en México, se han reportado ya un poquito más de 24, 25 defunciones. Sí. Uh-huh. Aquí tengo los datos al corte del día de ayer en este informe diario del brote de sarampión en México. En 2025 fueron 26 defunciones, uh-huh, y en lo que va del año van 2, que desafortunadamente... Aquí en Durango hubo una. Bueno, aquí todavía no contabilizan la de Durango, pero sí, efectivamente, ayer confirmó el secretario de Salud de Durango el fallecimiento de un menor de 8 años, caray, 8 años, de la comunidad del Mezquital, me parece, y lo que llama mucho la atención, y que al menos lo que se ha dado a conocer en algunos reportes noticiosos, este menor era parte de una familia que era jornalera migrante, ¿no? Y que al parecer muchos de estos casos se están presentando en este tipo de población. Sí, de hecho, de todas las defunciones que ha habido en México, alrededor de 24, 25 se presentaron en el estado de Chihuahua. Correcto. Y casi todas se presentan en poblaciones indígenas, es decir, poblaciones o que están limitadas a una cierta zona o que andan migrando de un lado a otro. Ahora, esto que acabas de comentar es muy importante porque el contagio o el mecanismo más importante de contagio que se tiene documentado en la actualidad es lo que se conoce como el sarampión importado. Okay. ¿Qué significa? Que se genera la enfermedad en un lugar y la población migra, sí, hacia otro lugar, sí, y entonces trae consigo el virus, el contagio, y empieza a contaminar o a contagiar a otras personas. Claro. Esa es la vía actualmente más importante. Sí. A ver, desglosando un poco las cifras por estados, llama mucho la atención que, como lo decía el doctor del Río, 4,493 casos en 2025 fueron o se presentaron en Chihuahua. Uh-huh. Y en este año el estado que está presentando la mayor cantidad de casos es Jalisco, con 1,603. Coahuila, nuestro estado, en 2025, 55 casos confirmados, y en lo que va del año, afortunadamente, ningún caso. Durango, nuestro estado vecino, 40 casos en 2025, y en lo que va del año ya suma 27, sin contar el caso del pequeño que fue confirmado el día de ayer. Doctor, a ver, y no se trata por politizar el tema, pero también esto refleja una débil política pública en los esquemas de vacunación. ¿En su opinión? Mire, en este reporte que tengo aquí, que lo emite la Organización Panamericana de la Salud, aquí tenemos este gráfico en donde podemos ver el porcentaje de cobertura de vacunación que se tuvo en todos los países de Latinoamérica. Okay. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que países que alcanzaron el 95% más de vacunación, que es el porcentaje ideal. Ideal, claro. Que debe haber de cobertura, solamente fueron 15. De toda América Latina. De toda América Latina. Aquí están todos los países de América Latina, okay, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Luego, entre el 90 y 94, solamente 14 países lograron alcanzar esa cobertura en la primera dosis de aplicación de la vacuna, porque la vacuna
contra el sarampión requiere de 2 dosis. De 2. Luego, una primera y el llamado refuerzo. El refuerzo. Luego viene países que estuvieron entre el 80 y el 89%, que son 12, y finalmente los que estuvieron por abajo del 80%, que son solamente 4. Si vemos aquí México apenas alcanzó el 80%. Entonces, solo en 2025. Solo en 2025. Ahora, si vemos el gráfico de segundas dosis, si te fijas, aquí el problema se vuelve todavía más serio. ¿Por qué? Porque segundas dosis de 15 países que habían aplicado la primera, solamente 9 aplicaron la segunda. El refuerzo, sí. De 14 países que habían aplicado entre el 90 y 94, solamente 4 lograron aplicar la segunda dosis en ese porcentaje. Luego, donde estaba México, que era el número 12, en 80-89%, se redujo a 10. A 10. Y si nos vamos a la última parte, los que alcanzaron menos del 80%, si te fijas, teníamos 4 y ahora se fueron a 22, entre los cuales está México. Que solamente alcanzó el 60% de aplicación de la segunda dosis. Entonces, esto, pues, lo único que nos dice es que tuvimos una reducción significativa en el porcentaje de cumplimiento de vacunación, que tiene diversas vertientes, ¿sí? Una de ellas, y está documentado, es que la población, mucha población, se ha hecho resistente a vacunarse. ¿Por qué? Pues porque hay mucha desinformación. Las redes sociales y los medios, a veces hay ciertas corrientes que incitan a la gente a que no se vacune o que no es correcto vacunarse, y bueno, pues aquí tenemos una consecuencia. Quizás arrastrado por el tema del COVID, ¿no? Que ahí fue cuando surgió mucho esa tendencia a que era preferible no vacunarse. Y entonces, pues muchas poblaciones son reticentes a la aplicación de la vacuna, y aquí tenemos un resultado. Obviamente, pues también debe haber habido una reducción en la política pública en cuanto a ser más incisivos en los programas de vacunación. México tradicionalmente, hasta hace unos años, tenía un gran esquema. Era de los países que tradicionalmente siempre estaba con coberturas por arriba de del 95%. Lamentablemente, pues hemos caído en ese sentido, y bueno, pues eso se refleja obviamente en este tipo de brotes. ¿Qué es lo que está sugiriendo ahorita las instituciones de salud? Pues que volvamos a vacunar. Es decir, que intensifiquemos las campañas de vacunación, particularmente en los grupos de edad que son más susceptibles, que siempre son, pues, los extremos de la vida, pero en este caso particular del sarampión, se está recomendando de los 6 meses, siempre y cuando los niños no tengan su esquema de vacunación completo, hasta los 39 años. ¿Sí? Por aquí les voy a dejar un algoritmo en donde podemos ver quiénes se pueden vacunar, quiénes no, y por qué razón. Estamos platicando con el doctor Juan Antonio Felipe del Río Martínez, médico cirujano y partero, y además director del Departamento de Ciencias de la Salud aquí en la Ibero Torreón. Antes de iniciar el programa, doctor, nos decía que pues es un tema global que se está presentando, y ya nos daba algunas estadísticas de cómo han vacunado países en América. Canadá ya perdió su estatus libre de sarampión. Sí, también tienen casos. Estados Unidos y México pues han pedido una prórroga de 2 meses, y será en abril cuando la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad?, es la que decide si mantiene la certificación de país libre de sarampión. ¿Qué significa mantener un certificado de este tipo? Sí, bueno, el sarampión es una enfermedad que estaba bajo control hasta hace años. Este certificado se emite cuando existe una buena cobertura, generalmente de vacunación, que garantiza que no que desaparezcan al 100% las enfermedades, pero
pues que se presenten casos de manera aislada y que son fácilmente controlados, evitar brotes como los que estamos teniendo en este momento. Ejemplos, pues tenemos la viruela, tenemos muchas enfermedades, claro. La polio, la poliomielitis, que son enfermedades que se han garantizado su control a través de los esquemas de la Cartilla Nacional de Vacunación, que es obligatoria para todos los niños, y entonces pues se vacunan oportunamente y se logra el control. En este caso, el sarampión, allá por los años 50 hubo brotes, ¿sí? Y las personas que somos de esa época, pues en alguna ocasión llegamos a tener la enfermedad sin que fuera un brote exagerado, y quedamos inmunizados. Después de esa época, se empezó a vacunar y estuvo todo bajo control. Y como decíamos hace rato, se aflojó el paso en los últimos años. Los países, como ya lo vimos aquí en el gráfico, dejaron de ser consistentes en la aplicación de las 2 dosis, y entonces es cuando se presenta el brote. Entonces, para que pueda recibirse el certificado, pues lo primero que tendría que haber sería frenar, contener este crecimiento importante que está habiendo de casos, y demostrar que se logró una cobertura de vacunación superior al 95%. Sí, que ahí es donde está el problema, porque decíamos de los 9,000 casos entre 2025 y 2026, más de 2,700. Sí, ahora de todos los casos que se año. Y hay otro dato muy importante que aquí se menciona, que tiene que ver, aquí está, mira, en cuanto a los antecedentes de vacunación de los casos confirmados, de todos los casos confirmados que ha habido en México, el 91.2, que fueron 6,534, no contaban con antecedentes de vacunación. No, pues ahí está. Es decir, la gente que se enfermó porque no estaba vacunada. Porque no estaba vacunada, por supuesto. Y otro porcentaje un poquito menor, que es del 6.2%, 444 casos, solamente tenían una dosis. Ok. Sí, y sí se presentaron algunos casitos, el 2.65%, que estaban vacunados, sí, pero que por alguna razón propia de la persona, pues pueden, a veces están inmunodeprimidos, o a veces están mal alimentados o malnutridos, y bueno, se ponen en contacto con la persona enferma, y aún estando vacunados pueden tener el problema. Sí. A ver, platíquenos sobre... Pero si te fijas, el altísimo porcentaje, más del 90% de los casos, están relacionados con la ausencia de vacunación. Ese es el punto. Platíquenos sobre ese tema, sobre los mitos que existen alrededor de la vacuna contra el sarampión. Es decir, uno obtiene su vacuna, su refuerzo, y de por vida queda inmunizado, aunque 98, 99%. Sí, mira, el sarampión es una enfermedad que genera inmunidad permanente. ¿Sí? Ya sea porque adquiera la enfermedad y logre salir adelante de ella, porque tu sistema inmunológico la logra neutralizar. Sí. Entonces se genera lo que se conoce como una inmunidad permanente. ¿De qué depende? El sistema inmunológico nuestro tiene lo que se conoce como memoria inmunológica, es decir, nuestras células de defensa, cuando se ponen en contacto con el virus de sarampión, lo identifican, lo reconocen, lo estudian, lo analizan así, pero de pe a pa, y guardan, por decirlo de una manera, en un archivo, toda la información relacionada con el sarampión, de tal forma que cuando tú te vuelves a poner en contacto con ese virus, el organismo ya lo reconoce, ya tiene toda la información necesaria y lo va a neutralizar. Eso es lo que se conoce como inmunidad permanente. No todas las enfermedades generan inmunidad permanente, pero el sarampión sí. Ahora, ¿qué sucede cuando ponemos la vacuna? Exactamente lo mismo. Tú pones la vacuna, estás administrando el virus atenuado o muerto o de alguna manera, para que tu sistema inmunológico se ponga en contacto con él y haga ese reconocimiento que te acabo de comentar. Se guarda la información, ¿sí? Y entonces estamos listos para volverlo a enfrentar. Nada más que aquí, como es artificial, porque lo estamos haciendo a través de una vacuna, necesitamos una segunda exposición para que los linfocitos, es decir, los glóbulos blancos que nos defienden, pues terminen el reconocimiento total. Entonces, es muy difícil que una persona que esté vacunada
pueda presentar otra vez la enfermedad, a menos que existan lo que se conocen como comorbilidades, es decir, que existan enfermedades adicionales que puedan debilitar el sistema inmunológico de la persona. Entonces, aún estando vacunada, ¿se puede llegar a presentar? Sí, pero la intensidad de la enfermedad va a ser infinitamente menor. ¿Sí? Cosa que no ha sucedido con los casos que tenemos actualmente. Más del 90% no estaban vacunados, pues obviamente que van a adquirir la enfermedad. Por supuesto. Y entonces, ¿dónde está el kit del asunto? Pues en la vacunación. En la vacunación, por supuesto. Y obviamente en la identificación de los casos activos, pues para evitar los contagios. Sí. ¿Qué hay, por ejemplo? A ver, pongo un escenario de una persona de 35 años que diga, pues yo la verdad no me acuerdo si mis papás me vacunaron, no encuentro mi cartilla de vacunación y pues quiero vacunarme. No pasa nada si resulta que sí se había vacunado y que se vuelve a inocular. No le va a pasar nada. No le pasa nada. Mira, aquí tenemos, este es el algoritmo que te comentaba. Sí. Se los voy a dejar aquí para que luego ustedes lo puedan publicar. Pero aquí en este algoritmo dice, eres adulto y no sabes si te debes poner la vacuna del sarampión o no. Aquí hay tres grupos etarios que se llaman. Todos los nacidos antes de 1957. Aquí no existía todavía vacuna contra el sarampión. Y entonces esas personas generalmente adquirían la enfermedad. Y adquirieron la enfermedad y quedaron inmunizados de manera permanente. Por eso ellos no necesitan la vacuna en este momento. Porque existen muchísimas probabilidades de que todos ellos hayan adquirido la enfermedad. De manera clínica o subclínica, de alguna forma, pero se contagiaron. Ahora, los que nacieron entre 1957 y 89, ¿sí? Aquí, donde estás tú, por ejemplo, la primera pregunta que tú te tienes que contestar es, ¿me dio sarampión, sí o no? Si sí te dio, no necesitas vacunarte. ¿Por qué? Porque vas a adquirir la inmunidad permanente que decíamos ahorita. Pero si no te dio, la siguiente pregunta es, ¿te vacunaste o no? Si sí te vacunaste y tienes la evidencia que te vacunaste a través de tu cartilla, pues tú ya estás libre de tenerte que volver a vacunar. Pero si por alguna razón no tienes el antecedente de vacunación, te tienes que vacunar. Que se te olvidó, que no te acuerdas, que no tienes cartilla, es preferible que te vacunes. ¿Sí? Ahora, todos los que nacieron entre 1990 y 2006, que son los grupos en donde se está poniendo todo el énfasis, ahí es la misma pregunta. ¿Te dio sarampión? Si sí te dio, ¿sí? Como dice aquí, no te creo. No te creo que te haya dado. ¿Por qué? Porque en esta época no había. Claro, sí. Ahora, ¿estás vacunado? No, pues no sé. Hay que vacunarte. Si estoy vacunado, no necesitas que te volvamos a vacunar. Entonces, ahorita, pues, todo el enfoque de las instituciones de salud está en cubrir a este grupo. ¿Sí? Mientras no demuestren con su cartilla oficial que recibieron su vacuna. Pues ahí está el gran reto para el sistema de salud mexicano, poder contener este brote de sarampión. Por ejemplo, el viernes a mí me llamaba mucho la atención que se habilitó una macrobrigada en Lerdo, en el Parque Victoria, donde fue gente del sector del ISSSTE, de Seguro Social y el sector salud del Estado. Y de 9 de la mañana a 6 de la tarde no pararon de llegar la gente, filas y filas, y la mayoría preguntando por el tema del refuerzo, por ejemplo, del sarampión. Entonces, pues va a ser una labor titánica, doctor, para el gobierno mexicano, para el sistema de salud, insisto. Ya se han anunciado campañas nacionales. Para cerrar, pues, ¿cómo vislumbra el escenario en este año? Mira, yo creo que se debe de controlar. Sí, yo soy optimista en el sentido de que la Secretaría de Salud ha aceptado de buena manera el llamamiento que hace la Organización Mundial de la Salud. Se cuenta con biológicos aparentemente para poder lograr la cobertura que se necesita,
Me parece que en este momento la gente está sensible al tema y todos aquellos que por alguna razón no se vacunaron lo están haciendo. Uh-huh. Aquí hay 2 o 3 detallitos más importantes que me gustaría recalcar. Uno, el personal de salud. Es decir, todos médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan en el sector salud y que entran dentro de los rangos de edad que comentamos, tienen que vacunarse obligatoriamente. ¿Por qué? Pues porque son los que están más expuestos a la enfermedad. Sí. Otro tema importante es los viajes, los viajeros. Aquí es muy importante que si vas a viajar, pues demuestres que estás vacunado. Y si no estás vacunado, es recomendable que te vacunes antes de viajar. Ahora, si vas a viajar a un lugar en donde hay casos activos, sí, hay que considerarlo. Okay. ¿Sí? Y en todo caso, estar muy pendiente de la aparición de síntomas. Y si durante el viaje o estando ahí te dan síntomas, te vas a tener que aislar por lo menos durante 2 semanas. ¿Sí? Es decir, son circunstancias que se dan, al rato vienen las vacaciones de Semana Santa y empieza otra vez el flujo de gente y es importante que tengamos presente el problema que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Y que en todo caso, si nos animamos a hacerlo, pues nos animemos a hacerlo con la conciencia de que efectivamente ya nos vacunamos o tenemos la certeza de que ya nos dio la enfermedad o que estamos libres de ese tipo de problemas. Claro que sí, pues ahí está la recomendación, me parece que no es cosa menor lo que se está viviendo, hay que ponerle atención, atenderlo. Y pues insisto yo, ahí estará el reto también para el gobierno mexicano, las instituciones de salud de todos los niveles. Oye, y ahora con el Mundial ese es otro tema, porque también los eventos masivos están considerados dentro de esta alerta epidemiológica y se está solicitando pues que se extremen precauciones con todos los viajeros que vienen, con todas las personas que se van a desplazar de un sitio a otro, sí, que garanticen que están vacunados. Entonces es un reto mayúsculo. Sí. Sin duda. Sin duda. Bueno, pues esperemos seguirlo invitando. El día que esperemos que la próxima ya podamos decir que ya se controló un poco este tema. Y si no, pues hablaremos de muchas otras situaciones, porque el tema de salud pues es algo de todos los días, doctor. Por supuesto. Y yo siempre estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar. No, hombre, pues le agradecemos muchísimo haber estado aquí en la mesa de Cara a Cara. Claro que sí. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Gracias también a Beto Rubio y a José Luis Hernández en la coordinación y producción de este programa. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.